Si te dijera que bajo las piedras de Jerusalén, entre ruinas olvidadas y aguas silenciosas, aún resuenan historias jamás contadas, los mismos lugares donde Jesús caminó guardan secretos que todavía nadie ha podido descifrar. ¿Estás listo para enfrentar lo que permanece oculto y descubrirlo antes de que desaparezca para siempre? Descubre todos estos lugares donde Jesús predicó y que aún puedes visitar. Jerusalén, el templo. ¿Alguna vez te has preguntado qué sintió Jesús al poner un pie en el templo de Jerusalén, el lugar más sagrado de todo el judaísmo y quizás también el epicentro de las fuerzas más ocultas? Los evangelios narran que al entrar el ambiente era caótico. Vendedores de animales y cambistas llenaban los pasillos, cambiando monedas y gritando precios, como si la espiritualidad hubiera sido desplazada por el bullicio del mercado. Pero, ¿fue solo una rebelión moral o algo más oscuro que atrajo la furia de Jesús? Haciendo un látigo con cuerdas, expulsó a todos, volcó las mesas y gritó: «No hagan de la casa de mi padre un mercado». Algunos dicen que ese día no solo desafió a los líderes religiosos, sino también algo que se ocultaba bajo las piedras, algo que sentía amenazada su existencia. Hay relatos de que desde entonces el monte donde se levantaba el templo quedó marcado por un silencio distinto, como si la atmósfera quedara cargada. Muchos de los visitantes han asegurado sentir una presencia inexplicable cerca de los restos del templo, especialmente al anochecer. Incluso existen rumores entre historiadores y místicos sobre túneles secretos que hasta la fecha nadie se atreve a investigar a fondo. ¿Por qué Jesús eligió justo ese momento para actuar? ¿Y qué más sucedió entre esas piedras delante de cientos de miles de testigos que terminó convirtiendo ese acto en la sentencia de muerte para el propio Jesús? ¿Hay conocimientos que aún permanecen literalmente enterrados bajo Jerusalén? Quizás la respuesta siga esperando a quien se atreva a preguntarse en el sitio correcto. Magdala. Magdala, a orillas del mar de Galilea, no es solo un sitio arqueológico más, es la ciudad que vio nacer a María Magdalena, una mujer cuya historia ha sido envuelta en misterio y malentendidos durante siglos. Según los evangelios, Jesús expulsó 7 demonios de ella, liberándola de una vida marcada por la oscuridad. Pero, ¿qué ocultaba realmente esa transformación? Algunos textos antiguos sugieren que su relación con Jesús fue más profunda de lo que jamás se ha contado públicamente. ¿Pudo ella haber sido más que una simple seguidora? ¿Quizás una guardiana de secretos tan importante que todavía resuenan bajo las ruinas de Magdala? Este sitio, hoy silencioso, fue testigo de una extraordinaria redención, pero también guarda ecos de antiguos rituales y tradiciones prohibidas que muchos aún prefieren mantener enterradas. Peregrinos y exploradores aseguran que al caer la noche, el aire se llena de susurros que hablan de revelaciones prohibidas y mensajes cifrados en las piedras. ¿Es Magdala únicamente el lugar de una mujer liberada por Dios, o un enigma que conecta a quien se atreve a buscar con un misterio que cambió el rumbo de la historia? Samaria, pozo de Jacob. En la antigua ciudad de Sicar, en Samaria, hay un pozo que ha sido testigo de una conversión que cambió para siempre la historia espiritual. El pozo de Jacob, llamado así por el patriarca que compró esas tierras miles de años atrás, fue el lugar donde Jesús eligió romper tabúes y tradiciones milenarias. En el Evangelio de Juan se relata cómo Jesús se sentó junto a ese pozo al mediodía, cansado del camino. Allí pidió agua a una mujer samaritana, un acto que rompía todas las reglas sociales y religiosas de la época. Judíos y samaritanos no se trataban, y menos un hombre con una sola mujer. Pero la conversación fue más profunda que una simple petición de agua. Jesús le habló de un agua viva, capaz de saciar la sed para siempre, un agua que haría brotar del alma una fuente eterna de vida. La mujer se preguntó sorprendida: ¿cómo puedes tú, siendo judío, pedirme a mí, que soy samaritana, a beber? ¿Fue acaso un acto de desafío o una señal que en ese pozo, escondido entre rivalidades y prejuicios, estaba gestándose una nueva alianza? ¿Un secreto espiritual que pocos han comprendido? Hoy el pozo se encuentra dentro de una iglesia en Cisjordania, un lugar que parece pequeño, pero que resuena con ecos de esa revolución pacífica e incómoda. ¿Qué fue realmente ese encuentro? ¿Solo el inicio de una nueva era o revelación de un misterio mucho mayor, envuelto en aguas ancestrales y tradiciones divididas? ¿Podría ser esa una fuente viva que siga fluyendo hasta hoy, esperándonos justo donde menos lo imaginamos? Decápolis, Uncais, Gadara. Decápolis era una federación de 10 ciudades griegas y romanas en la frontera oriental del Imperio Romano, entre ellas Gadara, hoy conocida como Uncais, en Jordania. Resalta como una historia fascinante y oscura. Esta ciudad fue el escenario de uno de los milagros más enigmáticos de Jesús,
la liberación de un hombre poseído por múltiples demonios que habitaban en sepulcros cercanos. Los evangelios narran de esos demonios llamados Legión, reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios y le rogaron no torturarlos, sino permitirles entrar en una gran manada de cerdos. Esa manada, cerca de 2000 cerdos, se precipitó al agua y se ahogaron. ¿Por qué tanta fuerza oscura se encontraba en una zona tan marcada por la cultura helenística y pagana? Esa tierra estaba llena de templos, teatros y sacrificios a deidades griegas y romanas, un contraste absoluto con las enseñanzas de Jesús. Pero más allá del milagro visible, algunos sugieren que este episodio fue un ritual de limpieza espiritual, un enfrentamiento de fuerzas que iban más allá de lo que contamos. Se cree que permanecen energías atrapadas, ecos de esa batalla entre el bien y el mal que sigue resonando entre las ruinas. Curiosos exploradores dicen que en Uncais se sienten presencias difíciles de explicar y que algunas brújulas se desorientan inexplicablemente. ¿Fue Jesús solo un sanador o un guerrero secreto que luchó contra fuerzas que pocos han querido nombrar? Gadara nos deja una pregunta que se repite en el tiempo. ¿Qué otras batallas invisibles ocurrieron ahí? ¿Y qué mapas secretos aún esperan ser revelados? El Muro de los Lamentos. El Muro de los Lamentos, o Kotel, es uno de los sitios más emblemáticos de Jerusalén, el vestigio más palpable del segundo templo destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo. A simple vista, es solo una antigua muralla de piedra, pero su significado es mucho más profundo y enigmático. Los judíos lo llaman el lugar más cercano a lo divino porque es la última parte visible del templo donde, según la tradición, el sumo sacerdote entraba solo una vez al año al Santo de los Santos. Sin embargo, pocos saben que desde su destrucción, el muro ha sido escenario de episodios extraños y encuentros no explicados. Al caer la noche, algunos visitantes aseguran sentir una energía diferente, una mezcla de respeto, melancolía y misterio que va más allá de la fe convencional. Se han encontrado túneles desconocidos y cámaras secretas bajo el muro occidental que guardan secretos arqueológicos y quizás históricos muchos más profundos de lo que se cree. ¿Cómo es posible que un sitio destruido hace casi más de 2000 años siga siendo el corazón espiritual y un imán de fuerzas invisibles? ¿Qué mensajes codificados en las piedras esperan ser descifrados? ¿Será este muro solo un vestigio o la clave oculta de un enigma mucho mayor que conecta pasado, presente y futuro? Betania, tumba de Lázaro. Betania, un pequeño poblado a solo unos kilómetros de Jerusalén, guarda una tumba que desafía la muerte desde hace siglos. Allí, según los evangelios, Jesús realizó uno de sus milagros más sorprendentes, la resurrección de Lázaro, su amigo íntimo. Imagina ese momento. Lázaro llevaba 4 días muerto, encerrado en una tumba excavada en roca. Al llegar, Jesús ordenó retirar la piedra que se sellaba la entrada, y con una sola palabra, Lázaro, sal, el muerto volvió a la vida, cubierto de vendas y sudario. Pero, ¿qué ocurrió realmente en esa tumba? ¿Fue solo un milagro o hay algo más profundo y oscuro en esta historia de vida y muerte? Betania lleva siglos siendo un lugar sagrado, testigos de oraciones y peregrinajes, pero también de silencios misteriosos. Los arqueólogos han encontrado restos de iglesias y osarios romanos que hablan de capas secretas de historia bajo esa tierra. Hoy, la tumba se encuentra en un santuario que sube por 24 escalones tallados en la roca, un camino hacia la esperanza y la duda. ¿Qué significa vencer a la muerte y qué precio tiene esa victoria? ¿Se atrevieron los seguidores de Jesús a esconder otros secretos junto a la tumba? Betania es más que un sitio arqueológico, es un enigma palpable entre la esperanza y el misterio, una invitación a mirar más allá de lo evidente y preguntarse qué verdades aún laten bajo la piedra. Lago de Galilea. El lago de Galilea, también conocido como el lago Kinneret o lago de Gesenaret, es el escenario de innumerables historias y milagros atribuidos a Jesús. Este cuerpo de agua dulce, rodeado de aldeas y bosques, no fue solo un lugar físico, sino un teatro espiritual, donde ocurrieron eventos que desafían la lógica y dejan abierta la pregunta: ¿qué fuerzas se manifestaron realmente en sus aguas? Entre los relatos más enigmáticos está cuando Jesús calmó una tormenta furiosa que amenazaba con hundir a sus discípulos en la barca. En medio del caos, Jesús caminó sobre el agua, un acto que desconcertó y asustó a quienes presenciaron algo que parecía desafiar las leyes naturales. ¿Una manifestación divina o una experiencia que va más allá de nuestra comprensión? Otro milagro famoso allí fue la multiplicación de los panes y peces, que sucedió en sus orillas, donde la multitud fue alimentada con una cantidad aparentemente infinita de comida. Estudios científicos modernos sugieren que fenómenos naturales como ondas internas en el lago podrían explicar concentraciones inusuales de peces,
aunque el misterio espiritual persiste. Pasear hoy en una barca por el lago es sentir el peso de esas historias, sentir cómo el agua guarda secretos y códigos antiguos. ¿Será el lago de Galilea solo un lugar de belleza natural o una puerta oculta donde lo sobrenatural y lo terrenal se encuentran y chocan? Nazaret. Nazaret, escondida en una tranquila colina de Galilea, es el lugar donde comenzó todo. Aquí, un niño llamado Jesús creció en la sombra de las montañas, en una comunidad sencilla, casi olvidada, que hoy esconde secretos bajo sus piedras milenarias. En esta ciudad, donde fue María que recibió el anuncio del ángel Gabriel, un momento que cambió la historia para siempre. La majestuosa Basílica de la Anunciación, construida sobre lo que se cree fue la casa de José y María, es hoy un majestuoso templo que respira misterio. Bajo sus cimientos, los arqueólogos han descubierto restos de una antigua casa, cuevas y talleres que invitan a imaginar la vida cotidiana en la época. Pero Nazaret no fue solo un lugar de paz, fue también donde Jesús enfrentó el primer rechazo violento a su mensaje. Los relatos cuentan que en la sinagoga local, al proclamar un mensaje revolucionario, fue rechazado y expulsado por su propia gente, un rechazo que sembró la semilla del conflicto que marcaría su destino. Recorrer Nazaret hoy es caminar entre mercados vibrantes y callejones donde la historia y la vida moderna se entrelazan. Se dice que Nazaret guarda túneles secretos y ocultos y vestigios de rituales antiguos bajo sus plazuelas, lugares que pocos se atreven a explorar. La pregunta persiste: ¿qué fuerza transformadora se gestó en esas calles? ¿Qué secretos permanecen enterrados bajo la basílica y las casas cercanas, esperando ser desenterrados? Nazaret es más que una ciudad, es el prólogo oscuro y enigmático de la historia de Jesús. Monte de las Bienaventuranzas. En la colina tranquila junto a la orilla del noreste del mar de Galilea, conocida hoy como el Monte de las Bienaventuranzas, se cree que Jesús pronunció uno de sus mensajes más poderosos y enigmáticos, el Sermón del Monte. Este lugar, más que un simple monte, es una terraza natural con vista al lago, ideal para congregar grandes multitudes. Sin embargo, la pregunta que permanece es por qué Jesús eligió precisamente ese sitio aislado y casi deshabitado para compartir enseñanzas que desafiaban la estructura social y religiosa de su tiempo. La expresión cristalina de las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los que buscan justicia, fue vista como un mensaje radical, revolucionario y subversivo. La capilla octogonal que hoy corona la colina, construida entre 1936 y 1938, simboliza estas enseñanzas con sus 8 lados y ventanales que reflejan las palabras mismas. Un recordatorio eterno de que el mensaje fue mucho más que palabras, fue una llamada a transformar vidas y estructuras. Se dice que desde ese monte, el eco de esas palabras siguen resonando y que las vibraciones del lugar guardan secretos y energías aún por descubrir. ¿Qué más dijo ese día? ¿Qué fuerzas invisibles acompañaban esas enseñanzas? El monte invita a no solo escuchar, sino a cuestionar y explorar las profundidades que se esconden tras sus bienaventuranzas. Un lugar para observar, reflexionar y, sobre todo, para preguntarse, ¿qué demás verdades podrían aún emerger de ese sermón que cambió la historia? Cafarnaúm. Cafarnaúm, ubicada en la ribera norte del mar de Galilea, fue durante el ministerio público de Jesús algo más que un simple pueblo pesquero. Conocida como la ciudad de Jesús, este lugar fue el epicentro donde él eligió vivir, enseñar y realizar numerosos milagros que cambiaron la historia. Este pueblo, vibrante y próspero en su tiempo, servía como encrucijada de rutas comerciales y mezcla cultural, donde convivían judíos y gentiles, un microcosmos de tensiones religiosas y sociales. En su sinagoga, Jesús enseñó con autoridad, sanó enfermos, expulsó demonios e hizo milagros impactantes, como la curación del siervo del centurión o la resurrección de la hija de Jairo. Pero, ¿qué ocurrió realmente en Cafarnaúm para que más adelante Jesús maldijera a esta ciudad maldita por no creer en él? Bajo las ruinas arqueológicas se esconden datos sorprendentes, símbolos en las piedras, posiblemente grabados en secreto, y estructuras que podrían haber sido centros de enseñanzas ocultas o reuniones clandestinas. Algunos habitantes afirman sentir presencias fuertes y energéticas que hablan de una batalla espiritual invisible que allí tuvo lugar. Caminar por Cafarnaúm hoy es sentir el peso de ese pasado, una mezcla de milagros y rechazo que convierte este lugar en un misterio vivo. ¿Fue simplemente un sitio de milagros o el asiento de un conocimiento profundo y prohibido? Cierra los ojos e imagina cada piedra, cada camino y cada agua de esos lugares que visitamos que aún guarda una llave invisible. Secretos que no han sido revelados, historias que el tiempo no quiso contar y fuerzas que siguen esperando ser descubiertas.
Lo que creemos saber no es más que la superficie de un misterio mucho mayor. Estos no solo son sitios históricos ni simples relatos bíblicos, son portales que conectan algo antiguo con lo desconocido, lo tangible con lo invisible. ¿Qué otras realidades podrían esconderse tras esos muros y aguas? Esa pregunta queda abierta para quienes se atreven a seguir explorando. Si crees que el misterio acabó aquí, te equivocas. En el próximo video te espera algo más que podría cambiar todo lo que creías sobre estas tierras. ¿Estás listo para dar el siguiente paso?